el tema de nuestro conversatorio de hoy realmente está perfecto. Entendiendo las adicciones a fondo, con una perspectiva bidimensional, desde la perspectiva de psicología cognitiva y desde la psiquiatría. ¿De qué hablamos? Un contó. Definimos las adicciones, qué ocurre en el cerebro para que éstas se desarrollen, cuáles son esos desbalances. ¿Hay algunas condiciones que hacen que algunas personas sean más susceptibles a desarrollar adicciones? Fuera de eso, socializamos de qué elementos hay en nuestro entorno que sean un síntoma, una alerta a tomar en cuenta. Hablamos de los tratamientos desde terapia hasta aquellos que pueden necesitar fármacos. E hicimos un paréntesis para socializar sobre esos tratamientos no oficiales que hay de manera popular y conocimos la opinión de nuestros especialistas al respecto. Yo, como muchas veces, me lo disfruté muchísimo. Espero que tú también. Sin más, comencemos. Bienvenidos a nuestro conversatorio y en el día de hoy les tengo a dos profesionales que nos van a estar acompañando para tratar el tema de las adicciones. Vamos a darle un espacio para que se presenten cada uno. Saludos. Saludos, mi nombre es Mariano Moreno, soy psicólogo especializado en la terapia cognitivo-conductual. Me dedico a la psicología clínica. ¿Sí? Okay. Yo soy el doctor Iván Crespo, yo soy médico de profesión y por vocación y hice una especialidad en psiquiatría. Ok, medicina, especialidad psiquiatría y acá tenemos Psicología clínica, psicología clínica enfocado en terapia. cognitivo-conductual. Ok, ¿de dónde viene el enfoque de la parte de adicciones que también, o es algo, es como un subtema dentro de del comportamiento? Sí, realmente, por ejemplo, en la psicología, no sé cómo será en la psiquiatría, pero nosotros cuando nos estamos preparando en la universidad, en las maestrías, las adicciones siempre son un tema que se toca. Y ya luego por curiosidad, por interés, por vocación, fue un tema que yo he estudiado y que he tenido la oportunidad de trabajar de cerca. Desde la perspectiva psiquiátrica también se puede uno focalizar en el área de tratamiento específico para personas que atraviesan por el proceso de... Es así. También durante la formación uno debe de exponerse a clases sobre tratamiento de adicción, trastornos de dependencias, pero hay personas que se dedican exclusivamente a eso. Interesante. Yo entiendo que es un mundo muy fuerte. O sea, es la presentación del ser humano dándose cuenta de que no está en total control de su propio cuerpo. Ujú. Ujú, ujú. Y hablando entonces de conceptos personales, ¿qué vendría siendo una adicción ya en términos médicos clínicos? Vamos, si quieren a cada uno un desarrollo para poder tener una perspectiva más amplia. Se miraron tipo, ¿Y que quién va primero? Va primero. No sé, tú quisieras comenzar con un aspecto psicológico y después yo parto algo ya. Sí, sí, claro. Una adicción es una enfermedad, ¿verdad? Que se caracteriza por dos cosas, que son la obsesión y la compulsión. Es decir, se me mete una idea en la cabeza que es repetitiva, que se vuelve una obsesión, y la compulsión, que es básicamente la incapacidad que tiene la persona de frenar esos impulsos. Ujú. sí, Yo quisiera añadir algo dale. que complementa mucho desde el punto de vista de lo que nosotros competen como psiquiatras. Esta definición me encantó y en nuestro cerebro hay una partecita que si definimos compulsión o impulsividad y compulsión, la definimos desde un punto de vista neurobiológico como la compulsión es la incapacidad de detener una acción ya iniciada y la impulsividad como la incapacidad de detener el inicio de una acción. Entonces esas partes en el cerebro Wow. van a estar involucradas, las dos partes que no voy a mencionar ahora porque es un término más ya técnico, pero van a estar involucradas
de manera simultánea en una dependencia, en una adicción, como tú excelentemente dijiste. Sí, sí. Me voy a hablar una partecita y luego vamos a volver para atrás. Significa que en el proceso de yo hacer un tratamiento de a alguien que se encuentra dentro de una adicción, vamos a trabajar en la parte psicológica a ver si podemos llegar a generar cierto manejo en la impulsión, ¿verdad? Porque ya en la parte de compulsión no es lo mismo. O sea, ya sí empezó, es darle herramienta para que pueda ver cómo puede detenerlo, pero lo mejor es poder darle herramienta para que pueda evitar que inicie. Sí, de hecho, por eso es una clave importantísima que todo ¿Cómo le cliente, llamaremos al paciente, personaje? ajá, toda persona que venga a tratamiento sea visto con psicología. Sí, sí. Las adicciones definitivamente, a mi entender, siempre deben de trabajarse de la mano con un psiquiatra y Ujú. con un psicólogo, porque em, el psiquiatra cumple un papel súper importante, ¿verdad? Y al igual que la psicología. Y yo lo que he podido ver es que, por ejemplo, en los procesos que yo personalmente llevo con los pacientes, es que nosotros tratamos de ubicar estrategias para ambos escenarios. O sea, tanto para antes de que empiece esa actividad como una vez que inicia, que se desarrollen estrategias para que no se llegue a consumar esa, El la acto. adicción, por así decirlo. A ver, yo los tengo aquí los dos y yo sé que se trabajan en áreas distintas. No todo el que va a psicología necesariamente tiene una enfermedad. Entiendo que cuando se habla de enfermedad hay algún elemento físico involucrado. Si estoy en los asuntos correctos, si no me corrigen. ¿Es una adicción una enfermedad o una condición? Porque están los dos aquí. Bueno, yo creo que tú lo mencionaste, dijiste enfermedad, y estoy muy de acuerdo contigo. La OMS también le llama así. La Organización Entonces, Mundial de Salud le llama enfermedad. enfermedad. Sí, realmente yo sé que en internet pueden aparecer muchas definiciones y cada persona puede tener como un punto de vista diferente, pero la manera en cómo yo le he aprendido y como yo le he visto es una enfermedad que es crónica y progresiva. Es decir, si una persona desarrolla una adicción, ya sea a un comportamiento o a una sustancia, es una persona que siempre va a tener una mala relación con ese comportamiento o esa sustancia. Entonces, ya cuando la persona llega a la consulta de nosotros y pide ayuda, es porque ya ha llegado a un nivel donde evidentemente hay una situación. Entonces, una enfermedad crónica y progresiva, que una vez el paciente desarrolla esa mala relación con el comportamiento de la sustancia, eh, tiene la tendencia a permanecer durante su vida y progresiva, es decir, que esa relación no es que se va a poner mejor, sino que cada vez va empeorando y las consecuencias van a ser más graves. No es estático, Exacto. es muy dinámico. Ujú, ujú. Tenemos tipos de adicciones, o sea, yo podría encajonar como que, ok, está el tipo eh, que son más psicológicas, o sea, que puede decir tipo de adicciones psicológicas físicas o cómo se categorizan las adicciones. Dependiendo. Aquí todo depende, ya lo tenemos de verdad. Aquí todo depende. Sí, es Sí, cierto. yo creo que esos dos o sea, la sustancia y el comportamiento y dentro de esas dos categorías, ahí cada día viven saliendo nuevas adicciones. O Pero- sea, ok, vámonos al origen entonces, porque Ajá. si las adicciones pueden seguir apareciendo, significa que hay una causa que ahí es donde tenemos que tener la conversación. ¿Qué es lo que causa a nivel ya de sustancias, me imagino, que se desarrolla un comportamiento, nosotros decimos adictivo, compulsivo, impulsivo? Bueno, hay una vía, que sí, ahí se la voy a mencionar, que Sí, se llama adelante. vía mesolímbica. Mesolímbica. Eso tiene que ver con la recompensa. Exacto. Recompensa. Entonces, al final de la cascada de esa línea, lo que se libera es dopamina. Yo sé que es una palabrita que está como en boga, todo el mundo habla de dopamina, dopamine detox y todo eso. Eh,
La dopamina funciona para muchas cosas, pero una de las cosas para la cual funciona nuestro cuerpo es para darnos esa sensación como de recompensa, de lo logré. Sin embargo, esa vía como que puede ser hackeada. Entonces, lo que se diseñó para bien, para poder enfocarnos, trabajar, correr hacia una meta, Para no- mantener el cuerpo funcionando también, porque hay Ujú. enfermedades que a falta de dopamina, pues ya... Exactamente. Se utiliza para la dopamina la utiliza el cuerpo hasta para moverse. Entonces, si llegamos a un punto en el que para recibir esa descarga fisiológica de recompensa, de lo logré, de qué bueno, necesitamos retomar una conducta una y otra vez, podemos caer en una dependencia, ya sea fisiológica, ya sea comportamental, puede ser para cualquier cosa que no sea una sustancia. Ahora bien, si tenemos una sustancia que hackea, por llamarlo así, ese sistema de recompensa, esa sustancia puede ser que estimule tanto la parte de acetilcolina, que es otro neurotransmisor, donde la nicotina, el cigarrillo, el tabaco trabajan, el sistema de endorfina, por ejemplo, o sea, de opioides, cuando alguien consume opio, el sistema de cannabinoides, cuando alguien consume marihuana. De nosotros tenemos unas endógenas, unos cannabinoides endógenos. Cualquier cosa que cambie un poco en estas vías va a terminar en ese sistema mesolímbico y va a terminar afectando, va a terminar como secuestrando nuestro sistema de recompensa. O sea, el ser humano debería de estar sustancialmente balanceado. Y cuando Sí. ocurre un desbalance, eh, él se comunica con nosotros pidiéndonos que a través de ciertas acciones con las que nosotros ya previamente nos hemos interactuado y que recibió esa sustancia que está necesitando, pues en cierto aspecto nos manda como imágenes, ¿verdad? Porque algunos nos los dice con palabras y otros con imágenes de Claro, que necesita esto. claro. Y ahí es que oye, el doctor Iván tiene ese conocimiento fresquecito con los neurotransmisores, la vía. Y hay algo que yo siempre le explico a los pacientes de cómo una persona puede terminar adquiriendo una adicción, ¿verdad? Y es que, así como Iván dice, los neurotransmisores son los encargados de que nosotros sintamos ese placer, de que nosotros podamos sentirnos bien. Así como tú dices, que yo sé que luego Iván va a profundizar en esa área de que hay enfermedades que se desarrollan por un desbalance en esos neurotransmisores. Pero en el día a día, en las actividades que nosotros hacemos día a día, nosotros podemos disfrutar de esos neurotransmisores. Es decir, si yo voy y me junto con una persona, con un amigo que disfruto esa conversación y nos reímos, yo puedo experimentar una curva normal de neurotransmisores. Si yo me como un helado, yo puedo disfrutar de una curva normal de neurotransmisores, pero hay algunas actividades y algunas sustancias que esa curva normal, así como dice Iván, la hackean. Es decir, en vez de una curva, yo puedo tener un pico de un momento a otro. Entonces, cuando yo experimento ese pico y cuando yo siento esa sensación de placer, para mí es más probable que yo vuelva a repetir esa acción. Y si yo sigo repitiendo esos picos, con el tiempo yo voy creando lo que es la tolerancia. Y entonces ya para mí esas actividades normales, como yo saludar a un amigo, comerme un helado, hacer ¿Qué ejercicio, significa? que pueden ser placenteras, ya pasan a un segundo plano porque yo empiezo ya a exigir un poco más y creo esa tolerancia. Entonces ya eso yo dejo de interesarme por las pequeñas cosas y quiero entonces a esa actividad o a esa sustancia que casi siempre es la que provoca las consecuencias. Ujú. Pensando en lo que es la vida, pues nosotros fuimos niños, en algún momento pasamos a la adolescencia. La adolescencia es un desmadre, todos lo sabemos. Uno de los... Entiendo que hay sensibilidad en la etapa de la adolescencia para estos temas y que hay adultos, no voy a entrar a términos sociales, pero lamentablemente muchos diseñamos, no voy a decir diseñamos, pero se diseña un esquema de vida que no está a veces ni dentro de nuestros placeres ni de nuestros gustos, sino de poder cumplir con lo que se entiende que hay que cumplir y el hecho de uno llevar ese ritmo como adulto pues provoca una sensación de insatisfacción, que eso es psicológico.
Ya a nivel psicológico sabemos lo que pasa para uno buscar sentirse bien más adelante. Pero me voy a la parte del adolescente, que es el que está empezando a experimentar con la vida y que realmente, como todos, novato para poder gestionar todas estas hormonas y neurotransmisores, uno empieza a diseñar sistemas y no nos dan herramientas para eso. ¿Qué pasa? Ya, ¿qué es lo que ocurre en la adolescencia que nos hace, bueno, ya yo pasé, tengo 20 y pico, pero ¿qué es lo que ocurre en la adolescencia que provoca que sean más sensibles a, o que sean más propensos a, y qué se puede hacer en esta fase para evitar que se caiga en herramientas no factibles? Bueno, le voy a comentar algo del aspecto biológico y es que en la adolescencia el cerebro atraviesa una etapa muy interesante que se llama poda sináptica. Poda como literalmente Cortando. quien poda un árbol. Sináptica. Ah, de poda, no boda. Poda. Poda, de Poda poda, sináptica. Está literalmente como podando ese árbol, dándole forma. dándole forma a todas sus neuronas, a todas las conexiones. Si hay alguna que es aberrante, que hay que quitar, la quitan. Si hay una que no está siendo usada, la borran. Y así se va como rehaciendo el cerebro. Por eso hay tantos cambios. Y se va formando una identidad también en el adolescente. En ese contexto de tantos cambios, de búsqueda de independencia, de identidad, tenemos muchas emociones a flote. Imagínate en ese contexto que uno está muy vulnerable. El adolescente tiene un grado de vulnerabilidad a recurrir a este tipo de prácticas muy fácil, debido a que tiene muchos cambios al mismo tiempo. Y si tiene lo que le llama un peer pressure, Ok, una presión social, presión del entorno presión de grupos, confianza, ¿verdad? una presión de grupos no favorable para él, pues esto le puede empujar, le puede dar A darle la empujón. oportunidad Sí, por pertenencia. sí, definitivamente. Tú sabes que hay mucha teoría, o sea, realmente nosotros no podemos identificar a ciencia cierta por qué se da. Sí hay muchas hipótesis, ¿verdad? Que nosotros podemos sacar. Y básicamente yo lo que he visto que la adolescencia es una etapa de la vida donde ocurren muchas cosas al mismo tiempo, ¿verdad? Y yo sé que hoy en día, o sea, para los adolescentes es bien difícil atravesar esa etapa si no hay una orientación, si no hay un acompañamiento y salir ileso, porque hoy en día hay muchísima adicción a los videojuegos, por ejemplo, hay muchísima adicción al TikTok. Y cuando nosotros vemos el modo de entretener a la sociedad hoy en día, eso es la actividad de común. O sea, la mayoría de los adolescentes tienen un videojuego o tienen un dispositivo, un smartphone, ¿verdad? Y esas son las actividades comunes, pero precisamente esos videojuegos y esas aplicaciones están diseñadas para enganchar. O sea, no es al azar que fueron diseñadas, el modo de utilizarlo, el algoritmo, cómo trabaja, cómo funciona. Entonces, pero sí, yo he visto que hay muchos adolescentes que se pueden ver presionados a realizar nuevas actividades. A lo mejor prueban alguna sustancia por pertenecer a algún grupo y continúan utilizándola porque están enganchados. O sea, realmente yo entiendo que la adolescencia es un periodo donde la persona se encuentra muy vulnerable y si no hay como un acompañamiento, una orientación de cerca, el hecho de que un adolescente salga ileso de esa etapa sería considerado como un milagro hoy en día. Sí. Tengo una pregunta de usuario acá Ujú. en torno a ese mismo tema. Manuel se llama, me pregunta, ¿qué importancia consideras que tiene el contexto sociocultural para el desarrollo de las adicciones? O sea, mi contexto sociocultural, ¿qué impacto puede llegar a tener para yo desarrollar algún tipo de... Tú sabes que es muy interesante esa pregunta para Manuel, eh, porque uno pudiese pensar que hay ciertos contextos que están en mayor riesgo.
Y aunque es cierto, no es lo mismo que yo viva en la 42, con respecto a los que viven allá. Yo conozco muchos pacientes que viven allá y de hecho han luchado mucho por no caer en eso y otros han caído en una dependencia a una persona que viva en otro sector. El detalle está que la dependencia a una sustancia no respeta clase social. No. Yo vengo de una universidad privada, de relativamente buena posición, y en esa universidad se consume bastante. No voy a decir nombre, pero yo me di cuenta que no es algo exclusivo. Sí es cierto que dependiendo, o sea, por eso quise comentar ahorita de la presión de grupos, la presión de pares, porque dependiendo de cómo sea tu contexto interno, como tu microcultura, por así decirlo, tu microsociedad, va a influir más o menos. En cómo tú te relacionas con con ese comportamiento. O sea, con lo que quiero decir es que no depende de si yo soy de un estatus social de clase baja o de clase alta, va a depender más de quiénes te rodean. Ujú. Sí, yo completamente de acuerdo. O sea, yo creo que realmente el sector donde tú te encuentres o la clase social, realmente todos son vulnerables al consumo. Yo creo que tiene mucho que ver con lo que decía Iván, de quiénes son las personas que te rodean. Es decir, yo creo que una persona que tiene una familia estructurada y que tiene un seguimiento o que a lo mejor tiene personas, un grupo de apoyo, es más probable a que pueda tomar mejores decisiones y que sea más consciente a una persona que no tenga esa base, por así decirlo, independientemente del lugar donde se encuentre. Ahora, claro, o sea, si nosotros no vamos, por ejemplo, a Holanda o a Jamaica, donde hay una cultura fuerte de consumo, pues aunque haya personas que no consuman, sí no hay, puede haber como una mayor ligereza a la hora de Eso entrar es en esa para darse sustancia. entrada. Ujú. Ahora, para tú sostenerlo, tiene que haber algún elemento, sustancia, neurotransmisor, que te provoque el tú querer retomar, porque hay personas que pueden relacionarse con algún tipo de sustancia o actividad que te lleva a un pico y pueden volver a su estilo de vida normal y lo tienen como un buen recuerdo. Y hay otros que lo tienen como un recuerdo nostálgico aspiracional, de vamos a ver qué tantas veces lo puedo repetir de aquí a que se me vaya la existencia. Entonces, ¿hay algún elemento genético que influencie que la persona tenga una relación distinta con estas actividades o sustancias que me provocan esos picos? Sí, Tan buena la pregunta. sí, sí, está buenísimo. Definitivamente, o sea, la genética cumple un papel. Yo no sé realmente hasta qué punto la genética influye, pero definitivamente. Yo lo que sí puedo decir es que hay personas que son adictas, hay personas que no. Que no. Así de sencillo. O sea, yo conozco personas que pueden hacer actividades, pueden consumir sustancias y al día siguiente llevan su vida funcional y hacen, ¿sabes? Sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de consecuencia. Y hay personas que recurren a esa conducta o a esa sustancia con frecuencia y no hay forma de que puedan llevar como un balance. Mi recomendación siempre va a ser la salud, ¿verdad? Lo que sea beneficioso para tu mente, para tu cuerpo. Pero definitivamente, o sea, yo tengo pacientes que me dicen, pero es que yo tengo amigos que beben y mira fulano que bebe y al día siguiente él está tranquilo, porque yo no puedo moderar un poco. Pues, es que no son la misma persona, no es lo mismo. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo quisiera como agregar un matiz en esto, y es que si bien es cierto que existe una herencia a la predisposición o a ser susceptible a una conducta adictiva o a una sustancia, también es cierto. Una frase que recuerdo de Viktor Frankl, un psiquiatra de hace mucho, bueno, no sé tanto, pero él comentaba que no se trata, tratando de recordar, pero lo voy a parafrasear obviamente, no se trata de uno quitarse de encima, como las ataduras biológicas, sociales, culturales en las que uno estuvo. Pero independientemente de esas, la herencia que uno tuvo y todo eso,
uno tiene la capacidad, la libertad humana para tomar una actitud frente a ellas. ¿A qué me refiero con esto? Que sí, está escrito que una persona con cierto patrón de herencia, ciertos rasgos en sus ancestros, él consumió, el tío consumió, el bisabuelo consumió, probablemente él consuma. Pero ahí viene una pregunta. ¿Consume porque lo aprendió? Porque lo vio y como pasa aquí, sin tener que irnos a Jamaica, aquí le dicen a un niño, mira, ve allá al fogón, en cualquier campo, enciéndeme ese tabaco, lo prendido, para estarlo prendido hay que Porque lo estar... prohibido de que soplar. Exactamente. Y así mismo pasa, mira, yo le voy a enseñar a beber. Entonces, lo heredó, lo aprendió, independientemente de esa pregunta que está todavía en polémica. Claro. Sí hay data que nos dice como, mira, parece que hay una predisposición, una susceptibilidad, pero el matiz es, uno siempre tiene la opción de qué actitud yo voy a tomar frente a mis condicionantes biológicos, socioculturales, etcétera. Hablando de condicionantes, claro, porque está la parte genética y luego están quienes ya tienen un trastorno adjunto que lo hace un poquito más sensible a. Sí. Cuando tienes un trastorno, ahora no eres tú contra una predisposición, sino es tú debilitado por contra una. Claro, vamos a poner el juego claro. Entonces, estas personas que tienen un cuadro depresivo o tienen, bueno, o están en un cuadro o tienen tendencia a depresión, ¿verdad? Porque son dos estados diferentes. Estas personas que trastorno límite de personalidad, el borderline, y aquellos que tienen un trastorno de déficit de atención. Me voy porque todos estos están conectados a neurotransmisores, que ya sabemos por dónde va el rejuego. ¿Qué pasa con estos perfiles frente a, porque todos sabemos qué es lo que produce, o sea, todos sabemos cuál es el efecto de estas sustancias que se catalogan como adictivas. Ya sabemos por qué se le cataloga. ¿Qué sucede con estas personas que están en estos cuadros, están en estas condiciones, en estos trastornos, frente a la oportunidad de, por un momento, escapar de su malestar existencial, uno, de poder sentir que están tomando control en cierto aspecto, en otra área? Y creo que esas serían las dos partes. ¿Qué pasa con ellos? Bueno, voy a comenzar por una parte biológica. Déjame acomodar. Sí, Mira, hay personas que pueden como automedicarse. exacto. Quizás te está faltando serotonina y algo, un paréntesis, una frase que escuché una vez de un neuropsiquiatra. Él decía que a veces buscamos, le hacía una comparación. Serotonina es igual a contentamiento, gratitud, versus dopamina a placer, emoción. Él decía, buscamos mucho placer porque tenemos poco contentamiento, poca gratitud. Después de haber hecho una descripción excelente de esas vías, al final concluyó con esa frase y eso me encantó. Hay personas que están deprimidas, que le está faltando serotonina, pero quizás no comprenden muy bien qué deben de buscar y que queriendo buscar serotonina buscan dopamina, haciendo esa comparación, queriendo buscar contentamiento, felicidad, gratitud, buscan placer. Y eso lo puede generar una dependencia a ese placer. Eso en cuanto a la depresión, en cuanto a la ansiedad, pero fue una pregunta amplia. También estuvo la parte del déficit de atención. Sí. Aquí es un poquito más difícil porque él es una enfermedad del neurodesarrollo. Él nació, o ella nació con le llaman una sinaptopatía. La manera en que hacen sinapsis, cómo se conectan esas dos neuronas, está alterada. Porque el receptor de dopamina está dañado. Entonces, está chueco. Ese receptor chueco, imagínate, ya hemos hablado mucho de dopamina, no recibe bien la dopamina. Carajo. Entonces, él le cuesta más tener la motivación para enfocarse, poder alcanzar una meta, para poder terminar una lectura. Pero además, se aburre fácil y va a querer, su cerebro va a buscar dopamina porque necesita balancearse. dopamina.
Ahí la medicación ayuda muchísimo a que él pueda encontrar esa dopamina de una manera fisiológica, de una manera que le va a ayudar. eh, no se va a estar automedicando, sino que tiene una esperanza. Un detalle es que la medicación no funciona como una droga en el sentido de generar dependencia, como muchas veces hay un tabú, un estigma, sino que va a permitir cambiar esa estructura en el cerebro a largo plazo. A largo plazo. Ujú. En el punto de vista del trastorno límite, eso es más profundo. Nos estamos hundiendo, Y allí voy a hacer algo biológico, pero allí te voy a pasar ya a la parte psicológica, si tú quieres agregar más cosas a todo esto. Y es que hay un receptor, se llama el receptor de oxitocina. Pueden buscarlo en Google ahí, le llaman la hormona del amor y todo eso. Sí. Y hay un estudio muy interesante que habla sobre el papel de la oxitocina en la patogénesis, o sea, en el inicio de la enfermedad del trastorno límite. Me encanta ese documento porque la oxitocina trabaja no solamente en la sensación de quietud, de relajación, de sentirse amado o amada, de plenitud, y modula muchos neurotransmisores que están en la vía del placer y de la recompensa. Imagínate que tú naciste con un receptor dañado así, Chueco. que no es que nació con el receptor dañado, sino que tiene susceptibilidad a dañarse. Ok. Eso es lo que... Potencialmente chueco. Y se recibe un trauma, es lo que describe ese artículo, se recibe traumas, en plural también. Ese receptor de lo que debería de ser su desencadenante de seguridad se afecta. Sea chueco. ¿Y dónde van a buscar eh, seguridad? Puede ser en sustancias, en relaciones, En actividades. de riesgo, puede ser. Y por ahí va, por ahí María se va. Eso es la parte de vista biológica, pero Ok. psicológica. Sí, bueno, realmente el doctor hizo una intervención genial, o sea, realmente muy duro. Y yo lo que agregaría, cuando tú hiciste la pregunta, a mí lo que me resonaba en la cabeza era la parte de cómo los pacientes se pueden automedicar con esa sustancia, con esas actividades. Y es algo que nosotros luchamos constantemente con los pacientes. O sea, eh, ok, a lo mejor alguna sustancia te ayuda a lidiar, te ayuda a sentir esa alegría, ese contentamiento, pero al mismo tiempo hay fármacos que hacen la misma función e incluso muchísimo mejor. Porque yo entiendo también que hay estigma con relación al consumo de medicamentos, que yo soy el primero que le digo a los pacientes, mira, si tú no necesitas medicamentos, no te lo tomes, o sea, pero cuando son necesarios, que en el mundo de las adicciones o sea, hay un alto porcentaje de pacientes que realmente lo necesitan, eh, hay un estigma y el mismo paciente lo percibe, que dice, ay, que si yo voy al doctor y él me puso esta patilla, pero yo no quiero verme esa patilla, yo siento que... Y entonces, la lucha de nosotros los psicólogos con los pacientes con relación a los fármacos es que sean honestos con los psiquiatras y que le digan, a veces, muchas veces yo, oye, o se lo dices tú o se lo digo yo, porque estamos hablando de tu salud y de tu bienestar aquí. Y entonces, así como ustedes saben, cada paciente tiene su dosis, cada paciente tiene lo que le funciona mejor y es cuestión de que puedan ser honestos y que puedan trabajar con su psiquiatra para encontrar eso que le hace bien. Pero es lo que yo entiendo que ha pasado, que los pacientes encuentran esa actividad, esa sustancia que le hace bien y por ahí ellos arrancan. Tú esperas que yo he visto también el caso contrario. Y es que a veces van al psiquiatra porque dicen, no, porque el psiquiatra es médico. Yo le pregunto, ok, Tú lo que necesitas es terapia. si tú vas a un ortopeda y te opera, después de ortopeda tú tienes que ir a fisiatría para fortalecer esos músculos, para fortalecer esos ligamentos. Yo lo veo así como la psicología. Nosotros hacemos como una intervención quirúrgica, microquirúrgica de largo plazo, pero si tú no ejercitas esos músculos psíquicos, Tiene una dependencia de la sustancia para que funcione. Cada uno tiene que poner de su parte por para... eso tiene que ser muy importante también ir a Sí. psicología. Yo creo que ya me respondieron otra pregunta de usuario, que era en términos psicológicos. Se suele decir que las adicciones son el escape de algo. Sí. Esto va más a lo que ocurre allá en consulta psicológica. ¿Ok? ¿Cómo se descubre ese algo? Sí, bueno, realmente es un trabajo
es una introspección, se exploran muchísimas áreas, la familia, experiencia del pasado, relaciones. O sea, realmente es un trabajo que se realiza de la mano del paciente y entonces a medida que vamos trabajando algunos temas, hay cosas que llaman la atención. Y entonces ahí es donde empieza el trabajo y comenzamos a investigar. Y realmente en muchos casos es que el paciente no se encuentra a lo mejor satisfecho con su vida actual, que a lo mejor no es algo que ha ocurrido en el pasado, sino que llegó un punto en su vida donde a lo mejor entendía de que esa actividad o esa sustancia era lo que le generaba esa excitación a su vida. Y entonces el plan de acción en ese caso es, ¿sabes? Organizar, vamos a hacer un plan, vamos a formular algo que a ti te pueda generar emoción y que te haga sentir vivo, que no tengas que escapar, ¿verdad? Para sentir eso. Ok. Buscar contentamiento. Esas son herramientas y luego están opciones de tratamiento. Antes de entrar a tratamiento, para que nos quede claro a todos, ¿cuáles son los patrones o cuáles son estos comportamientos en los que, ya sea con usted o con usted, nosotros identificamos y decimos, aquí efectivamente hay un comportamiento eh, compulsivo o impulsivo, aquí definitivamente hay una adicción? ¿Cuáles son esos? Mira, si tiene que repetirlo todos los días, si la persona está empezando a dejar de cumplir con ciertas responsabilidades o sea, descríbanos cuáles son esos patrones que ustedes dicen como que este es mi checklist. Para yo decir, ¿qué tan alto está el asunto? Así que si vinieron a consulta, check. Sí, no, literalmente. No sé si tú quisieras en este. Sí, mira, yo creo que cuando yo veo que, o sea, el paciente nunca, o sea, es que hay como dos tipos de pacientes, ¿verdad? El paciente que viene porque ya está cansado, ya no encuentra qué hacer, lo ha intentado todo y quiere buscar ayuda profesional. Y luego está el paciente que está completamente en negación y es la familia que le dice, mira, tú tienes que ir porque esto es un problema, ¿verdad? Entonces, en ambos casos, el simple hecho de que una persona llegue a consulta, eso es un gran check. Pero para la persona a lo mejor que nos ve, ¿verdad? Que no, a lo mejor tiene una relación con alguna sustancia o algún comportamiento y no sabe, bueno, pérdida de control, yo diría. La tolerancia de que cada vez necesitamos hacer más. A lo mejor la consideración de dejar esa conducta o esa sustancia en algún momento. Algún intento fallido de que yo dije que ya para la semana que viene lo iba a dejar y no pude cumplir con eso. Entonces ahí por ahí uno puede ir indagando, pero yo creo que eso es lo que a mí más me suena ahora mismo. No, excelente. Eso me acuerdo casi como si estuviera escuchando el DCM. Pero es así. Eh, Nosotros tenemos 4 preguntas, como para no hacer el DCM, y es, ¿tú has sentido la necesidad de disminuir o cortar el consumo o la acción? ¿Te has molestado por la forma en que las personas te pueden juzgar o te pueden abordar sobre el tema del consumo o comportamiento? ¿Te has sentido culpable por cómo estás en esa actividad? Y la última es si has sentido la necesidad de iniciar tu día con eso. Estas 4 preguntas se hacen sobre todo en el ámbito del alcohol, del alcoholismo. Se pudiesen adaptar a otro tipo de comportamientos o sustancias, pero va muy de la mano con eso que mencionabas, Mariano, de yo estoy cediendo mis límites y me siento culpable. Wow, yo no dije que iba a fumar tanto y ahora estoy fumando de la peor calidad. O yo dije que nada más los fines de semana y ahora fumé lunes y martes. Dije que solamente iba a jugar por 1 hora y mira, me pasó la noche completa, amanecí. Dije que iba a hacer mi tarea después de esto. Ay, ay, ay. Mañana. Sí, 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 sí. Ok, ahora sí podemos entrar a tratamiento. Tengo en el área de tratamientos dos que son medios controversiales. Me hablan de el uso del cannabis recreativo para tratar la adicción
y los opioides, en términos, ¿quién pueden hablar un poquito acerca de eso? Soy totalmente ignorante en el área de opioides. Primera vez que lo escucho. Eso como la metadona tiene que ser, ¿verdad? Como el tratamiento. Hay tratamiento, no voy a mencionar fármacos ahora mismo, pero hay fármacos que vienen combinados. Por ejemplo, bueno, no voy a mencionar fármacos, pero vienen combinados con un tratamiento antidepresivo y un tratamiento que tiene un derivado opioide. Eso ayuda con nuestro cuerpo a poder trabajar ese hackeo que tenemos, esa vía de recompensa secuestrada, por así decirlo, a poder ir retomándola. Ok. Eh, Nosotros no le decimos al paciente, mira, eso tiene un opioide. Bueno, realmente le explicamos, pero no es lo mismo el fármaco que está diseñado de una Controlado. manera, exacto, a la sustancia En crudo. ilegal, incluso exactamente. Y aquí me quiero detener porque lo que por lo regular ocurre en las sustancias en crudo es que el pico que tú mismo mencionabas Es más de controlado. es un pico que causa una descarga o ese high artificial eh, y él quiere buscar lo nuevo. Esto no ocurre con estos fármacos. Y por eso es que parecería contradictorio, como que tú me estás dando un derivado de la anfetamina, pero la anfetamina se utilizó como droga. Y tú me estás dando un derivado del opioide, que es el fármaco cuando se une, para tratarme la adicción, pero es que la molécula es distinta. Es distinta. Hay personas que pueden estar en discusión, pero la data está. Es muy efectiva, no causa dependencia. ¿Qué pasa en el cuerpo cuando tú consumes el medicamento? Ese es el detalle. A diferencia de la sustancia que hace un high artificial, hay algo que se llama la vida media de un fármaco, que es más o menos cuánto dura en la sangre. Ok. Si algo tiene una vida media corta, si dura poco en la sangre, esa sensación de que se te fue, Ah, sí. te hace como ese kickback, como, wow, lo necesito de nuevo. Eso no pasa con el fármaco. Al ser más paulatino, no se genera esa sensación de tengo que buscar eso de nuevo, sino que te ayuda a controlar a largo plazo, porque está modificando solo el sector que están tocados. Está tratando como de recuperar ese secuestro. Ese nivel de tolerancia lo empieza a regular. Pero independientemente de la parte farmacológica, el fármaco no va a trabajar una conducta. No es mágico, no. Para eso tenemos a Mariano. Exacto. Las conductas no se modifican con fármaco. No, nos hacen más sencillo poder poner de nuestra parte. O sea, nos dan una oportunidad a nosotros, a nuestro yo consciente en el juego. Porque hay que admitir que a nivel ya, cuando hablamos de neurotransmisores, hormonas, ellos regulan todo nuestro comportamiento. Si están desregulados, nuestra capacidad consciente de poder tomar las decisiones, pues obviamente tiene menos espacio en el play. Así. Claro, claro. Entonces, Iván, entonces, ¿dónde por lo general tú utilizas este tipo de fármaco? Porque yo, por ejemplo, solamente lo he visto en pacientes que han consumido fentanilo, es donde yo he visto que le han prescrito este tipo de fármaco. Pero yo te quería preguntar si tú has visto con alguna otra sustancia. Sí, hay uno que está aprobado incluso para personas que comen en exceso, o que tengan una adicción a la comida. atracones. Sí, no necesariamente un atracón, Sentido, pero adicción a la comida. mm, Tampoco. pacientes y quieren bajar de peso debido a esto, pacientes que sufren también de alcoholismo, una dependencia al alcohol, también hay un derivado opioide que se utiliza acá. Eh, Dependiendo del tipo de adicción comportamental, uno puede utilizar de manera off-label, le llaman. Off-label es que está fuera de etiqueta de las aprobaciones por la FDA, que es en Estados Unidos. Se puede utilizar de manera fuera de etiqueta algunos productos para poder tratar de recuperar ese cerebro secuestrado. Cerebro secuestrado, se va a llamar el Claro. episodio. Cerebro secuestrado. Cerebro secuestrado. Potente el nombre. Y en términos de cannabis, podemos, eh, wow, que no lo tumben el video, por favor. Respecto a esta hoja mágica, al nombre, ¿qué podemos decir en términos terapéuticos
Hay personas, sí, yo tengo un círculo social extremadamente amplio, que los utiliza de modo recreativo. Y luego está la opción de poder introducirlo cuando uno está intentando, explícame eso. Bueno, ahí la comunidad de psiquiatras está dividida. O sea que lo que yo voy a decir me van a crucificar un lado y otro me va a decir, wow. Pero eh, el cannabis es una planta como la coca y utilizamos derivados de la cocaína. La Coca-Cola tenía cocaína. Eh, pero no es lo mismo el CBD. CBD es el compuesto que está en lo que se fuma de manera recreativa, que otros componentes, que son los que se han estudiado para trabajar algunas patologías, temas en el dolor y todo eso. De manera que a veces uno confunde como que el uso recreativo es medicinal. No, porque tú estás consumiendo algo que no es ni siquiera la misma molécula. Eh, en ese sentido tenemos que hacer la diferenciación. Claro, y también el hecho de que o sea, aquí en nuestro país esa sustancia no es legal. Entonces, a lo mejor esa práctica que se da en Estados Unidos se realiza de manera controlada. Sí. Aquí nosotros, a lo mejor una persona compra marihuana, pero no se sabe qué ingrediente, qué químico, qué trato. Entonces, no, de la planta. Que de hecho, exacto, no se puede, o sea, uno no puede considerar que se está llevando o sea, la misma Mecánica, formación. hay que respirar la, para la misma responder. mecánica, exacto, porque si bien ya, así como dice Van, la comunidad está dividida y aparte de que está dividida por diferentes razones, también, o sea, aquí en República Dominicana, cuando una persona intenta ese consumo medicinal, no lo está logrando, a menos que sea algo prescrito por un médico, evidentemente. Sí, yo quiero hacer un paréntesis en eso que mencionas de las concentraciones, porque he recibido muchos pacientes que dicen, no, pero yo he consumido por 10, 15 años allá en Canadá, allá en Francia, allá, y cuando consumen aquí, que no tiene un control sobre la cantidad, entra en un trastorno psicótico, que la gente piensa, no, eso es muy inocuo, eso no hace nada, no, tú te puedes, como dicen en buen dominicano, quedar en una nota, Sí. quédate ahí. Quedarte en alta. Sí, y entra en ese trastorno psicótico que puede de hecho encender genes dormidos y desarrollarte un trastorno psicótico tipo esquizofrenia. Ok. O sea, quiero decir esto para que quien escuche Sí, coja miedo. exacto. O conciencia, por Dios. Sí, es que realmente uno se le está jugando cuando consume ese tipo de sustancias, porque realmente así, o sea, una persona entiende que la marihuana es una planta, crece de la tierra, es medicinal, Fúmate una flor. es legal en algunos países, pero entonces realmente no sabemos a ciencia cierta si tú fumando puedes desarrollar una psicosis, un trastorno psicótico, un cuadro psicótico. Pero, o sea, eso es completamente normal. No solamente a lo mejor con la cocaína o con el éxtasis o con la heroína tú puedes desarrollar como condiciones graves, sino también con la marihuana, que es una droga que ahora se está considerando como suave. También se pueden ver consecuencias que pueden ser permanentes. Sí, sin contar, bueno, un paréntesis también que la manzana contiene cianuro en la semilla. Y eso es cianuro es natural. No por eso yo me voy a envenenar con cianuro. Pero fuera de eso, eh, perdí el hilo. Claro, claro. Estábamos hablando de eso, de la marihuana medicinal, el cuadro psicótico. Y Ya recordé, fuera de la parte psicótica, también existe un riesgo de desarrollar un síndrome amotivacional por el consumo de marihuana. Seguro tú has visto Por muchísimos. favor. El paciente pierde esa motivación. Ok. Tú lo ves que, como dice un buen dominicano, nada le huele y todo le hiede. Con J, sí. Se entra en un estado por debajo del neutral. Entonces quizás no desarrolla algo psicótico, pero tú ves como que no está logrando sus Tiene un nivel de metas. apatía también.
Entonces no quiere salir de la casa o no tiene alguna meta, no encuentra algo que le motive. O sea, Ok. es como ese perfil. Ujú. Para cerrar, hablamos ya de adicciones que se conocen, ¿verdad? Son adicciones, son las primeras que nos llegan. Luego están estas que son nuestras modernas, porque las nuevas generaciones siempre traemos cosas geniales. Comentaron de los videojuegos. Ujú. Pasa con las mismas redes sociales. Hago énfasis ahí, yo duré como 8 meses con las redes sociales apagadas, cerradas totalmente, no estaba ni en el teléfono. Y no es por nada, pero yo me sentí ser más feliz. No, no voy a decir como que, no, pero me sentí más feliz. Y también hay otras conductas compulsivas que son modernas y que se ven como parte de nuestra generación. ¿En qué momento una persona que tiene tendencia al uso de videojuegos o que está en las redes sociales, que hace unos días yo iba en el bus, yo vi a una persona consumir contenido de las redes sociales y era increíble? O sea, ella era una chica, no duraba ni un segundo viendo los videos. O sea, mm, y de un momento a otro, en medio segundo, sacaba un chat, respondía, volvía a la pantalla y seguía bajando. Y duró unos 15 minutos yo viendo la pantalla esperando a ver cuándo era que iba a parar. Y ella estaba Sí, consumiendo contenido. Entonces yo dije, ese comportamiento no puede ser normal. ¿En qué momento una persona consumiendo contenido que es totalmente normal en un dispositivo que lleva en su bolsillo, que uno lo agarra, si pueden agarrar en el teléfono y ver cuántas veces uno agarra el teléfono en el día, tal vez para nada, que es increíble? O sea, cómo estas personas, videojuegos y redes sociales, pueden identificar, fuera de lo que se mencionó, que hay que parar, o sea, que hay algo que está afuera. Sí. claro. Yo diría que eh, incluso yo soy el primero que tengo que cuidarme de no caer en esa tendencia, ¿verdad? Yo soy Porque el segundo. si yo me descuido, ¿verdad? Nosotros hemos hablado fuera de cámara que vamos a borrar nuestra Instagram. No, literalmente. O sea, a eso, porque yo entiendo que una persona debe considerar una adicción cuando se están descuidando otras áreas por el uso. También el uso excesivo. Yo sé que hay algunos tests que se pueden pasar para que nosotros podamos tener como una noción y enseñarle a los pacientes de manera objetiva. Pero yo diría que como se ha normalizado tanto, una persona decir que dura 5 horas en un celular es normal hoy en día, o mucha gente lo puede considerar normal. Yo diría que es el tema de si me estoy descuidando con otras áreas por el uso excesivo de videojuegos o si estoy dejando de comer, si estoy dejando de dormir, De hacer de ejercicio, hacer de ejercicio. relacionarme con mi familia. Si yo dejo de pasar tiempo de calidad con personas por estar involucrado en estas actividades, ¿verdad? Y yo entiendo que la pandemia tuvo un papel Sí, fundamental en el crecimiento de esta nueva tendencia. Ujú. sí. Totalmente. Tú sabes que he visto niños que han llegado a orinarse encima por no querer pararse del baño y detener el juego. Sí. Y ya se introdujo como una entidad diagnóstica la adicción o dependencia a los juegos en línea o fuera de línea. Eso está en el CIE-11, el manual de la OMS que clasifica las enfermedades. Y hay una escala precisamente para medir cómo es eso. Última pregunta de usuario. Hablar sobre la adicción a la pornografía, ya que el porno está en el top 3 de los más buscados en Google. Voy a hacer una pausa aquí. Yo estudio análisis de datos y yo dije, déjame antes de llevarlo a la mesa, hacer un levantamiento por otras vías, porque tal vez, además de la lotería, las páginas triple X están dentro del top 20. La lotería está en el número 2, gracias. El primero es Google, que seguramente para buscar lotería. Entonces, tenemos estas páginas realmente estando en el top. Creo que sí sería bueno por lo menos dedicarle un minuto a ese tema, porque el placer sexual es parte de nuestro esquema, ¿verdad? Humano, pero el que
una persona llega a un punto en el que tiene que recurrir a esto, yo creo que afecta también su sexualidad, pero afecta también su relación justamente con la misma, el tema de la sustancia. No sé, ¿algún comentario que gusten ustedes poner sobre la mesa? ¿Ha llegado a alguien a conciencia con eso? Porque también lo han normalizado. ¿O ese es un tema que también es tabú y que no se trabaja tanto? Sí, definitivamente. O sea, la pornografía cumple con todos los parámetros de una adicción. Es decir, genera placer, genera tolerancia. Yo puedo tener una pérdida de control, afecta a otras áreas de mi vida. Entonces se trabaja como una adicción conductual y es muy común, muy común. Yo sé que no solamente aquí, sino en el mundo entero y son muy valientes las personas que pueden acudir a terapia y a buscar ayuda profesional para trabajar estos temas. Y me llama la atención que una pregunta que mencionamos al final, como si es frecuente que la gente lo diga. No. Yo creo, por lo menos en la parte de psiquiatría, eh, he recibido pacientes que me dicen, doctor, yo veo demasiado, yo quiero parar eso, pero no son escasos. Yo creo que lo puedo contar con los dedos de las manos. Y te quedan. Y me ha pasado el caso contrario. El caso que buscando, por ejemplo, un paciente con una personalidad que se nota que puede ser susceptible a una dependencia, uno debe de indagar cómo están otras áreas. Y no puede preguntar sobre eso. Y debe de hacerlo. Y mencionan, sí, yo tantas veces al día, todos los días, así, así, asado, pero no lo ven como un problema. No lo ven a pesar de que pueden perder tiempo en el trabajo, perder tiempo con su familia, a pesar de que le afectan la vida sexual, porque esto es algo, no es lo normal. Eso es una actuación. Sí, distorsiona la realidad. Lo oro natural. Distorsiona la verdadera sentido del sexo. Entonces, teniendo eso en cuenta, se está haciendo daño. Se está también hackeando el sistema de recompensa. Eh, y no lo ven. Lo ven como, es natural, eso es. Ujú. Es una necesidad física, eso es normal, pero realmente es adicción. Adicción. Sí. Nice. Bueno, mis humanos, hemos llegado al cierre. Si gustan, y me encantaría que puedan dar un mensaje. Uno, personas que hayan escuchado acá algún patrón, a algo que quieran decirle para que se atrevan o algún estigma que quieran ustedes pues mencionar para terminar el video, algo que quieran decir. Mariano. Claro. Bueno, yo diría que la mejor inversión eres tú. O sea, tú eres la mejor inversión. Y si tú no estás bien, tú siempre puedes buscar ayuda. Eh, la terapia ayuda, los doctores ayudan y, y sí, la terapia cambia vidas, cambia vidas. Por eso yo creo que a nosotros nos gusta mucho este trabajo, porque cuando llegan personas que vienen afectadas y pueden hacer un giro y superar, eso es muy gratificante. Es un trabajo fuerte, pero a la misma vez muy gratificante. Así que exhorto a todos que si necesitan algún acompañamiento o profesional, alguna orientación, que siempre nosotros estamos aquí para responder. Sí. Excelente. Yo voy muy de la mano contigo, Mariano. Vayan a su psicólogo, señores. De verdad, Oye, ¿qué terapia? vayan a terapia. No hay que esperar tener un problema para ir a un psicólogo, es un detalle. Sí. Y si lo tienes, ve al psicólogo. Y también al psiquiatra si es necesario. En cuanto a un consejo, eh, me recuerdo lo que mencioné de Víctor Frankl. Si en algún momento una persona se puede sentir como atado o que no tiene las fuerzas para poder salir adelante, hay que ver si hay algo detrás que está siendo como de enredadera para poder lograrlo. Y en ese sentido, la actitud que podemos tener frente a esa, tú tienes la libertad de tomar la actitud. Ahora, el hecho de que necesites una ayuda es de valientes pedir ayuda. Ir al psicólogo, abrirte. Así que pide ayuda. Ujú. Pide ayuda y recurre a herramientas que el hecho de que uno pues
pueda apoyarse de otras cosas no significa que uno sea más débil por eso. Así que, mis humanos, gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias a ustedes por este conversatorio. Gracias, gracias. La pasamos muy bien. Cuídense. Ah, bizcochito, bizcochito.